El segundo, idea que nos planteamos es en renta variable en este caso, renta variable emergente. Si recordáis en una de las gráficas de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre los países o regiones que más iban a crecer, crecía sobremanera los países emergentes y Asia, por encima del 5%, cuando Estados Unidos crecía las proyecciones al 1 y pico y Europa a menos del 1%. En este caso, China ha sido, desde luego, el mayor motivo por el que nos ha llevado a tener o recomendar este ETF. Es una economía que, como podéis ver, bueno, y ahora veremos en las siguientes diapositivas, y antes de ello comentar que el TER es del 0,18, en este caso, por ciento, y que también es un ETF acumulativo en euros que pondera, como digo, países emergentes con los porcentajes que veis en pantalla. Los catalizadores, pues como digo, es la influencia en el mundo, el crecimiento en el mundo, la tecnología que tanto nos está dando y que tanto nos ha llevado a estos días, la recuperación de China, el crecimiento poblacional o la debilidad, la conocida ahora desdolarización. Contribución al crecimiento mundial. China, el 22% del crecimiento mundial de aquí al 2028 va a ser gracias a China. Ya lo hemos visto, crecimiento del Producto Interior Bruto que comunicó el otro día del 5%, proyecciones del 6%, cuando estamos en España o en Europa viendo eso, un 0,8%, China de nuevo volviendo a crecer a niveles pre-COVID. Así que, por tanto, pues nos hemos planteado que si el mundo va a crecer o qué países van a aportar más a ese crecimiento, pues queremos unirnos y queremos replicar ese comportamiento y ese crecimiento. Como digo, la mejora de los datos macroeconómicos en China, el short interest, las posiciones bajistas en China se han reducido de manera drástica hasta los mínimos históricos, está llevando a una recuperación económica tras salir de los confinamientos evidente, lo estamos viendo incluso con el lujo, lo hemos visto con el sector inmobiliario en China que parece ir cada vez a mejor, los datos económicos en los que hablaba del PIB, también los PMIs, también hemos visto en los datos de empleo, parece que están todos fluctuando mucho mejor y los resultados, el 90% de las empresas que han comunicado sus resultados han tenido resultados positivos frente a la media del 60%. Por tanto, muy buena acogida del mercado a la situación actual. Esto es un gráfico mismamente sacado hoy, que hemos tenido esta madrugada los datos de inflación en China y como podemos ver en pantalla, una inflación del 0% implica además que no haya que tomar decisiones drásticas de subidas de tasas, que podamos incluso ver de manera acomodaticia decisiones de los bancos centrales, en este caso de China, que todavía ayude más al mercado, con unas tasas de interés al 3,65%, que bueno, son todavía bajas para la media histórica que podemos ver en pantalla. Así que, por tanto, motivos que nos llevan a pensar que pueda tener una magnífica revalorización. India, país que ha sido noticia en estas últimas semanas porque por primera vez en la historia se ha convertido en el país con mayor población en el mundo. Población no solo general, sino población joven, tan demandada en países como España, como Japón, la falta de demografía que, sin embargo, China no tiene. Ha llevado, por ejemplo, a empresas como Apple a apostar cada vez más por la fabricación, por las tiendas en China, y aquí podemos ver una gráfica comparativa de cómo los ingresos en los próximos años de la población en China pasará de ser de la parte más que más equivale ahora mismo, la parte naranja, los menores ingresos, a ser dentro de unos años la parte más residual y que por tanto generará más ingresos. La tecnología está siendo algo fundamental, el crecimiento está siendo algo fundamental, la confianza de los inversores, la agricultura, y están siendo ámbitos que consideramos muy interesantes de su economía. Taiwán. Evidentemente nos preocupa una posible guerra en Taiwán, a eso no solo llevaría este ETF a tener una caída importante, sino al final en general en el mundo, pero como podemos ver parece ya la situación mucho más sostenida, mucho más tranquila, y en la gráfica podemos ver la moneda de Taiwán, como las posiciones cortas han bajado también de manera drástica y parece mucho más controlado. El tema de los chips, que ya sabéis que Taiwán es uno de los países líderes en la fabricación de chips, ahora mismo con el ChatGPT, pues parece que no va a quedarse ahí, parece que todo va a seguir evolucionando a pesar de esa falta de suministro de la misma manera y por tanto nos da un ámbito, una idea positiva del país.
En cuanto a Brasil, es otro de los países que más relevancia tiene en el ETF. Podemos ver el cambio que ha habido ahora recientemente de elecciones con Lula, que la verdad que las elecciones anteriores en las que ha ganado y el tiempo en el que ha estado la bolsa de Brasil ha tenido revalorizaciones al alza. Debido a la desdolarización, el consumo de la cotización de las materias primas debería de favorecerle a países con tanta dependencia al precio de las materias primas, y además países que tienen gran deuda en dólares. Por ejemplo, Brasil tiene gran parte de deuda en dólares, que en caso de corregir el dólar, pues debería de suponerle un impulso positivo. Hablábamos del dólar. El dólar, como veis, pues lleva siendo la moneda de referencia desde hace ya más de 90 a 85 años, ¿no? Ha sido, como podéis ver, en España, ha sido Portugal, ha sido la libra también del Reino Unido, y desde hace muchos años el dólar. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cada vez más y más comercio internacional han llegado a acuerdos. China, sobre todo también después de la guerra, China, Rusia, comercio de petróleo, ya lo vimos la semana pasada incluso con Pakistán, con Uzbekistán, están llevando acuerdos cada vez mayores con el yuan, entre otros, ¿no? Además, el parón de la subida de tasas en Estados Unidos creemos que es una realidad, ya lo ha dicho Powell que no iba a seguir subiendo tasas, y la tensión geopolítica, la tensión política que estamos viendo con el techo de deuda, la posibilidad de impago de Estados Unidos o las próximas elecciones que vendrán el año que viene, nos llevan a pensar que esas inestabilidades pueden afectar también al dólar. Aquí vemos la parte del comercio internacional que se está haciendo en dólares y que se está haciendo en yuanes, y cómo poquito a poquito, cada vez más, se ha ido recortando el comercio entre una y otra moneda.